Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Desde hace décadas las organizaciones sociales reclaman en la Argentina un marco legal, fiscal y laboral que contemple las características que tienen estas entidades de bien público, que no persiguen fines de lucro y que son complemento a veces indispensable de políticas sociales que impulsa el Estado, hoy más que nunca en este presente. Algunas organizaciones, son 9.000 las que están formalizadas, se enfocan en agendas que tienen que ver con las necesidades básicas, alimentación, salud, vivienda, educación, y hay otras que se orientan a la defensa de los derechos humanos, el control de la corrupción, el acceso a la justicia. Es un trabajo de hormiga que a veces no resulta debidamente exhibido, pero que forma parte del andamiaje que nos sostienen, muy importante. Todas, a pesar del gran aporte que hacen a la calidad de vida colectiva, están un poco a la intemperie porque las normas que las regulan todavía siguen exponiéndolas y las debilitan hasta poner a algunas de ellas casi al límite de su existencia. Un ejemplo es el que está atravesando la Fundación Pro Vivienda Social, que se creó en 1992 para mejorar las condiciones de vida en barrios populares, con foco especial en el acceso a la vivienda digna, a la infraestructura comunitaria y a los servicios básicos esenciales. Entendido esos servicios siempre en consonancia con el respeto al ambiente donde se insertan, ¿no? Su aporte llega a miles de familias de sectores vulnerables y los programas que impulsan desde los 2000 para construir, por ejemplo, redes de gas natural domiciliario en los barrios más vulnerables en la zona oeste, son de envergadura, porque ahí muchas familias dependían exclusivamente de garrafas. Esto hace que el tendido de las redes para que tengan el suministro, entre otras cosas, hace a la eficiencia energética y a la seguridad de las personas que antes se calentaban por ahí con algún brasero, con lo que sabemos eso produce por el monóxido de carbono, por el monóxido que generan, ¿no? Y bueno, y además los costos, ¿no? En la actualidad, a través de fideicomisos vecinales, más de 10.000 familias han accedido al servicio de gas natural por redes y ahora cuentan con una fuente de energía que es económica, más fiable, más segura. Pero hoy ese modelo está en peligro. Vamos a ver por qué. Raúl Zavalía es presidente de la Fundación Pro Vivienda Social, que ha impulsado estas obras de las cuales hablamos. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Buen día, Sergio. Gracias por llamarme. Soy el director ejecutivo de la Fundación. Ah, mira, bueno. No el presidente, pero está muy bien. Bueno. Muy bien la presentación. Muchas gracias. Bueno, contanos, porque conocimos esta semana de un fallo judicial que concretamente podría llevar a la desaparición de la organización. ¿De qué se trata? Exactamente. Mira, Sergio, te cuento un poco la historia de la Fundación, que son 30 años de trabajo. Nosotros empezamos en el año 95 proponiéndole a los vecinos mejorar sus viviendas a partir de ponerse de acuerdo entre ellos y armar grupos solidarios que les permitían acceder a financiamiento para autoconstruir sus propias casas. Sí. Atendimos 8.000 familias entre el 95 y el 2000, pero de tal suerte que en el año 2000 hicimos una consulta. Nosotros siempre consultamos a los vecinos respecto de cuáles son los programas que permiten ir resolviendo sus problemas. Vos sabés que en la Argentina la pobreza es un fenómeno reciente, digo, tiene 50 años, antes la pobreza era marginal y ahora la pobreza se ha extendido terriblemente.
Y entonces a nosotros entendemos que son los mismos vecinos los que tienen en su cabeza, en su corazón, un plan para resolver sus problemas. Y entonces en el año 2000, en esa consulta, los vecinos nos pidieron que nos ocupáramos, la fundación se ocupara de los temas de la municipalidad. Y tratando de entender qué significaba esto, digamos, son barrios que carecen absolutamente de todo. Son barrios privados, pero privados de agua, privados de gas, privados de cloaca, privados de pavimento, privados de veredas en muchos casos. Entonces empezamos a analizar qué se podía hacer y efectivamente el agua estaba a 17 kilómetros, la cloaca estaba a 20 kilómetros, pero el gas estaba del otro lado de la avenida, en la localidad de José Cepaz. Sí. Entonces la gente dijo sí, efectivamente el gas también forma parte de eso. Y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo armamos un grupo solidario? Habíamos trabajado con grupos solidarios para el tema del microcrédito. ¿Cómo armamos un gran grupo solidario? Y ahí descubrimos que el fideicomiso de vecinos era ese gran grupo solidario. Esa era la forma de que los vecinos se convirtieran, a través de la figura del fiduciante, en aquellos que iban a impulsar el proyecto, dado que ellos nos habían dado ese mandato, y que el rol de la fundación era administrar esa operación. Y así es como arrancamos en el año... Perdóname, ¿sí? ¿En qué consiste, Raúl, un fideicomiso de esta naturaleza? ¿Qué iban a hacer los vecinos y qué ustedes? Los vecinos iban a ocupar... Nosotros en la fundación tenemos un concepto que es todo lo que los vecinos puedan hacer, nosotros no debemos hacerlo. Entonces, te diría que el concepto es un concepto donde el vecino toma un rol preponderante. Entonces, ¿qué significa? Primero, para constituir el fideicomiso, lo primero que hay que hacer es tener un grupo de lo que llaman fiduciantes originantes, o sea, un grupo de vecinos que nosotros decimos creen para luego ver. Son aquellos que dicen, es posible hacer el gas en Cuartel Quinto de Moreno, a pesar de que mucha gente decía, no, eso tiene mi tía que vive en Ramos Mejía, o que vive en El Tigre, pero acá en el fondo de Moreno tener gas, o sea, generar la confianza. Entonces los vecinos que confiaron, los primeros, son los fiduciantes originantes y la fundación como fiduciario de ese fideicomiso. Entonces, en esa pareja, digamos, de vecinos que creen para luego ver y una organización que está dispuesta a administrar los recursos para llevar a cabo ese proyecto, se arma el fideicomiso. Después, los otros roles que toman. Por ejemplo, el primer fideicomiso fue en 200 manzanas, donde en ese momento vivían 4.000 familias. Había que convencer a esas manzanas, o a esos vecinos de las manzanas, de que tenía sentido hacer el gas. Entonces, ¿qué rol tuvieron? Convocamos a todas las organizaciones sociales que había en esas 200 manzanas. Y te cuento, Sergio, que cuando arrancamos, nuestra lista era 13 organizaciones que son, llamémosle las más conocidas, la Cooperadora de la Escuela, el Templo Evangélico, la Iglesia, etcétera. Pero cuando terminamos, visitamos a cada una de las 13 y le preguntamos, ¿usted conoce alguna otra organización que hace alguna actividad para la comunidad? Bueno, la lista terminó siendo de 67, porque mujeres que organizan una copa de leche para el Día del Niño, que tienen pequeños grupos para resolver el problema de la violencia doméstica, o, digamos, clubes del barrio, pero o los vecinos que se juntan para juntar la basura, o para distintas actividades. Entonces los juntamos a todos como un gran grupo. Dijimos, ¿ustedes están dispuestos a liderar el proceso para hacer la red de gas? Y te imaginás que a pesar de que en los barrios, viste, pueblo chico, infierno grande, algunos dicen, no, bueno, pero yo tengo un comedor y resulta que fulana consiguió la bolsa de comida del municipio más rápido que yo porque tenía un mejor contacto. Y yo le dijimos, bueno, seguramente tendrán problemas entre ustedes, pero hay algo que los une, que es el barro. Entonces, ¿tienen ganas de hacer algo juntos? Sí. ¿Están dispuestos a liderar este proceso? Sí. Bueno, entonces, ese proceso, me preguntabas, ¿qué hacían los vecinos? El proceso organizativo de liderar el proyecto. ¿Te imaginás que el municipio, cuando ve que todas las organizaciones sociales están alrededor, dice, bueno, parece que la gente quiere el gas? Y a veces los municipios tienen otra visión de lo que la gente necesita, y acá se vio en evidencia.
ellos son los que buscaron las adhesiones. Cuando tuvimos que buscar el financiamiento, el primer financiamiento fue con el FONCAP. El presidente del FONCAP me dijo, che, pero yo quiero ver si efectivamente la gente quiere esto. Entonces los invitamos a una reunión de los vecinos. Claro, cuando él se encontró con esa multitud de gente alrededor de este proyecto, dijo, bueno, efectivamente esta gente me va a devolver el dinero, porque era un préstamo, entonces había que devolver ese dinero y encontró que la gente tenía la voluntad. Entonces también funcionan como garantes, se arman fondos de contingencia donde los vecinos, además de aportar el dinero para pagar lo que sería la obra, también hacen un fondo de contingencia por si alguno se demora. Entonces, vos me preguntás cuál es el rol. El rol también fue evaluar las empresas que iban a hacer la red de gas. Entonces los vecinos fueron a todas las empresas que se presentaron al concurso a hablar con los vecinos de las obras que las empresas habían manifestado como antecedentes y le fueron a preguntar qué tal esa empresa hizo la obra. Y te quiero contar que en algún caso resolvieron no la más barata, sino aquella que mejor había trabajado con los vecinos, porque también es importante, además de la parte monetaria, digamos, que la obra quede bien y no queden todas las veredas hechas un desastre, ¿no? Hasta ahora el relato que nos haces es el de un círculo virtuoso donde los ciudadanos se muestran activos, empiezan a elegir y a ser protagonistas. ¿Cuál es el problema que tienen hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que se interpone? Lo que se interpone es lo siguiente. Cuando tuvimos que hacer las instalaciones internas, resulta que no había empresas que estuvieran dispuestas a hacer ese trabajo en esos barrios. Entrar en la casa de los vecinos a hacer una instalación interna es quizás uno de los desafíos más grandes que tienen estos proyectos. Porque hacer la red por la vereda es fácil. Ahora, hacer 7.000 instalaciones internas es complejo. Pero los vecinos dijeron, vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a buscar gasistas de la zona que estén dispuestos a hacer este trabajo. Y entonces ellos fueron y buscaron gasistas. Estos gasistas trabajaron, se desarrollaron 4 fideicomisos en este tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2018. Resulta que ellos trabajaron en el primer fideicomiso y también en el tercero. Y cuando hubo que hacer el cuarto, los vecinos del cuarto fideicomiso dijeron, pero nosotros queremos hacerlo con los gasistas de nuestros barrios, porque son en distintos lugares. El primero y el tercero fueron en el cuartel Quinto, pero el cuarto fue en la zona de la Ruta 25, más cerca del centro de Moreno, digamos en el barrio 25 de Mayo, y otros Lomas de Moreno, etcétera. Entonces, y estos gasistas como que se ofendieron, dijeron, bueno, no. Y entonces se les ocurrió hacerle un juicio a la fundación. Esta es la locura. Y es una familia, es un padre con 3 hijos, ahora el padre ha fallecido, y otra persona más, y nos iniciaron un juicio. Y es una locura pensar que los vecinos que hicieron obras, que además, ¿cómo era el sistema de contratación de trabajo de esos gasistas? La figura del fideicomiso, en el contrato de adhesión que hacía cada vecino, decía que él iba a contratar la mano de obra. Efectivamente, contrataron y el fideicomiso les pagó por cuenta y orden de los vecinos a los gasistas. Porque después los vecinos, a través de la cuota que iban a pagar dentro de la factura del gas, iban a devolverle al fideicomiso eso que el fideicomiso les había adelantado. Estamos citando el fideicomiso todo el tiempo. Quizás sea bueno como aclarar brevemente de qué se trata este contrato de confianza, lo más breve que puedas. El fideicomiso se creó hace muchos años cuando la gente se iba a la guerra. Y entonces el fiduciante le decía al fiduciario, su hombre de confianza, te dejo mis bienes por si yo no vuelvo. Y si yo no vuelvo, atiende a mi familia. Por eso es un contrato de confianza. Acá, el fiduciante son los vecinos que le dicen al fiduciario, así como nos ayudaste a hacer los microcréditos, ahora ayúdanos a resolver el tema de la infraestructura. Esa es la base. La base es eso, es una relación de confianza, donde el fiduciante, en este caso, dice, ustedes organícennos
para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro proyecto, que es hacer la red de gas, nosotros nos comprometemos a hacer todas estas tareas que yo enuncié hace un rato y además vamos a pagar. Esa figura permite darle, digamos, entidad a lo que hacían hace 60 años las sociedades de fomento. Bien, hoy una familia de gasistas, nos está diciendo, está amenazando todo este proyecto. ¿Es así? Es así, absolutamente. Esa es la circunstancia. Y lamentablemente, digamos, como que los intereses privados, la codicia de esta gente, se está llevando puesta el trabajo de los vecinos. Imagínate, esta semana, Sergio, tuve reuniones con los vecinos de estos barrios para informarles de esta situación y están sumamente indignados. ¿Qué dice la justicia? Y la justicia no entiende, la justicia laboral no entiende la figura del fideicomiso y digamos, si establece una relación que nunca existió entre vecinos, entre gasistas y la fundación, como si hubieran sido empleados. Nunca lo fueron. Ellos facturaron servicios al fideicomiso identificando la casa de Sergio Elgazábal, a quien le hicieron su instalación interna, y Sergio había firmado con el fideicomiso un contrato de adhesión donde decía: yo voy a contratar la mano de obra, voy a recibir los materiales de parte del fideicomiso y voy a devolver ese dinero en las cuotas. Esta es la circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La justicia dice: no, acá hay una relación laboral que nunca existió entre estas dos partes. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque el fallo ya está digamos, ¿en qué instancia está el fallo? ¿Hay fallo? Mira, tenemos un fallo en contra, tenemos una sentencia, tuvimos en primera instancia, perdimos, en segunda instancia perdimos, hemos presentado un recurso extraordinario que se nos ha aceptado por el dinero, que las cifras son millonarias. O sea, están pidiendo 160 millones de pesos una persona, ¿entendés? Que no tiene absolutamente nada que ver de una relación que nunca existió. Estamos con un recurso extraordinario y con un recurso de queja por el fondo de la cuestión. Entonces estamos en las instancias, digamos, del más alto nivel de la justicia, porque entendemos, Sergio, esto que vos dispusiste en la introducción, entendemos que este modelo de trabajo donde los vecinos quieren hacer sus obras, requieren, digamos, estructuras sofisticadas, porque es sofisticado el fideicomiso un poco, como te das cuenta, como los que prestan el dinero son los acreedores del fideicomiso. O sea, hay otros actores, están los proveedores de la red externa, los proveedores de la venta de materiales que nos compran, a los cuales compramos los materiales. Sí, hay todo un circuito que se desvanece con esto. Pero todo eso es lo que permite bajar los costos. Sí, yo lo que me pregunto, Raúl, a esta altura es cómo, frente a estos dilemas, no existe en el marco de la institucionalidad una instancia de mediación que pueda, como estamos conversando esta mañana, acercar a las partes y a esa familia de plomeros también resarcir en la medida que sea posible, escucharlos y en todo caso hacerles entender si hay un curso equivocado de estas acciones que están emprendiendo. Pero debiéramos tener una instancia de conversaciones en todos los ámbitos posibles en la Argentina, pero en estos casos tiene que haber alguien que pueda mediar frente a esto y no dejarlo librado al azar exclusivamente de unos jueces determinados que vienen con una impronta determinada también. Me da la impresión que ahí hay algo que necesitamos ajustar. Te pido una reflexión de final antes, oyentes que están llamando a la radio.
Tenemos el mensaje de Pedro de Varela que dice: soy de Moreno, conozco el caso Loyola. Es una injusticia que hagan pagar a la ONG. Mucho desaliento entre los vecinos. Bueno, te pediría, Raúl, de final una reflexión, si es posible también atender a esto que te decía sobre la necesidad de una mediación, si creen que es posible en esta instancia, ¿cómo lo ves? Totalmente. Yo ojalá que, no sé cuál es el ámbito, porque esto está en el ámbito de la justicia, no sé cuáles son los mecanismos, no soy abogado, soy profesor de física y me dedico a los temas sociales hace 50 años, así que desconozco, pero sin duda que debe haber algún espacio dentro de la justicia para establecer una mediación que comprenda en su totalidad, como si estuvieran mirando el problema por el ojo de la cerradura, en vez de abrir la puerta y decir, este es el contexto en que estas cosas funcionan, estas son las condiciones, estas son las implicancias de estas demandas millonarias, etcétera. Me da la impresión de que ese aspecto que permita ver no solamente el árbol, sino el bosque, es lo que está faltando en estas instancias. Así que yo te agradezco infinitamente este espacio que nos das para poder a ver si damos inicio con esto a esta conversación a la cual estás apelando. Ojalá podamos hacerlo, porque estas son las instancias donde la participación ciudadana de la que tanto hablamos quizás sea posible canalizar. Ya hay un grupo de vecinos organizados, una obra presente, algo concreto que han podido desarrollar. Vienen contingencias, esta lo es, vienen situaciones que necesariamente hay que superar para que estas expresiones puedan ser replicadas. Son experiencias valiosas que como sociedad estamos viviendo, formas diferentes de organizarse para tener nada más ni nada menos que los servicios esenciales en nuestras casas. Por eso nos pareció importante replicar este caso para que en el lugar donde vivas puedas también conocer y accionar, ver de qué modo podemos cambiar ese estado de las cosas que no nos hace bien, que resultan caminos que no son suficientemente saludables. Esta es una ONG que en el oeste contribuyó al bienestar de cientos de familias, y esas familias fueron responsables de parte de esa obra porque se involucraron concretamente. Lo ha dicho en detalles Raúl Zavalía, haciéndonos todo ese recorrido de lo que sería la ruta de un vecino que quiere vivir mejor, que quiere en el espacio que eligió para criar a sus hijos desarrollarse con dignidad. Raúl Zavalía, director ejecutivo de la Fundación Pro Vivienda Social, acompañándonos en esta temática que quisimos presentar esta mañana. Que tengas un buen día, abrazo grande. Muchísimas gracias, Sergio, y espero que vos también, y que logremos que la Fundación no se cierre, porque logremos que esa conversación dé lugar a una solución para el problema. Gracias. Gracias. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.